Las moradas del Padre. ¿Por qué Jesús dice que no todos pueden ir? Juan 14, del 1 al 3, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es un pasaje hermoso con una profundidad mística impresionante. Juan 7, del 33-34. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estas citas en particular les está hablando a los doctores en la doctrina judía, del judaísmo, y les está diciendo que son pecadores. Les está diciendo que donde Él está, donde la conciencia crística va, ellos no pueden estar. Vamos a descubrir místicamente de qué se trata este pasaje tan hermoso, tan bonito, que al leerlo simplemente como que se le aguan los ojos a uno. Adohai, Adohai, Kilrahum Vechanum. Ok, entonces, teniendo en cuenta estas citas, la de Juan dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y las otras cuando le dice a los fariseos que a donde él va ellos no pueden ir, nos encierra un mensaje místico, cabalístico profundo. Entonces, ya por ahí podemos sacar un primer mensaje. Le dice a los fariseos, a los doctores de la ley, le dice a los expertos en las escrituras, a los que enseñan a otras personas a acercarse a Dios, les dice que a donde él va, ellos no pueden ir. ¡Wow! ¿Por qué? Si supuestamente son seres espirituales que están guiando a otros. Por ahí el Cristo dice: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del agua y del espíritu. Voy a dar una enseñanza basada en ese pasaje. Hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces, debemos entender una vez más que cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es la conciencia crística morando en cada ser. La conciencia crística morando en cada ser. Entonces, estos versículos revelan un mapa interno del alma en su proceso de ascensión. Por ahí la clase anterior, creo, en un video anterior hablé acerca de lo que representan los apóstoles, el Cristo como la conciencia crística y los apóstoles como aspectos de nuestra alma que necesitan descender para elevar las chispas, y esos aspectos de nuestra alma que están dispuestos a ser corregidos. Nos vamos corrigiendo paulatinamente, parte por parte. Recuerde que dentro de cada mundo existe el árbol de la vida, y dentro de cada Parsufín, dentro de cada Sefirot existe otro mundo. Entonces eso es infinito. Y vamos poco a poco, vamos corrigiendo. Entonces vamos a tratar de comprender estos versos a profundidad. Si los apóstoles son esa parte nuestra que desean ser corregidas, los fariseos, los saduceos, todo ese tipo de los ancianos, lo expliqué en un video anterior, representan aspectos de nuestra alma que aún están aferrados al dogma y a la tradición, a la doctrina, a la liturgia. Pero entonces vamos a explicar esto. La casa del Padre. Ya eso de los sacerdotes, de los escribas fariseos, lo expliqué en un video anterior, creo que, bueno, no me acuerdo exactamente en cuál.
en la lista de reproducción Conoceréis la Verdad. Pueden estudiarla, mirar video por video, que hay un contenido bastante interesante. Entonces, cabalísticamente, la casa del Padre lo podemos vincular lo que en Kabbalah conocemos como los mundos de la creación, los 4 mundos, los Olamot, que son niveles progresivos de existencia, que conducen desde la materialidad a la unión con la luz infinita y viceversa también. Entonces estos mundos son, pero vamos a hablar de ascensión, entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba. El primer mundo es Atzilú, que es la materia, netamente materia. Perdón, Asiyah, netamente la materia. Yetzirah es el mundo emocional y psíquico. Beriah es el mundo del intelecto y de los arquetipos. Y Atzilú es el mundo de la unidad con Dios. Mi Padre y yo somos uno. Entonces, cuando el Cristo dice que en la casa del Padre hay muchas moradas, Él está enseñando o está haciendo alusión a estos 4 mundos de la creación dentro de cada individuo. No es algo que está afuera. Dentro de cada uno de nosotros están esos 4 mundos. La materialidad netamente, el ego en todo su esplendor. El mundo emocional, el mundo psíquico, el mundo del intelecto, de los arquetipos y el mundo de la unidad. Todos esos mundos están dentro de nosotros. Mundo Olam también tiene que ver con ocultamiento de la luz. Entonces, dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde va el Cristo? Al nivel de Atzilut. Hablé acerca de la mente de Cristo, que es el mundo de Yehidá, de unión con lo divino, Atzilut. Ese es el mundo donde es la unidad perfecta con todo. Cuando hablo de unidad con Dios, estoy hablando de unidad con todo. Dios es todo. Expliqué en alguna ocasión también acerca de lo que realmente es Dios y lo que es amor, que el Kibalión lo define como la mente infinita y viviente. Eso dice el Padre para hablar de esa conciencia que lo abarca todo. Entonces, Juan 8, 21 dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Está haciendo referencia a un nivel de conciencia al que solo accede mediante una purificación interior. Lo externo de nada aprovecha, la liturgia de nada sirve. Respetando, vuelvo e insisto, todo tipo de doctrina, todo tipo de tradición. Vuelvo e insisto, el Arizal enseña, la liturgia no purifica el nivel más bajo del alma, solo el amor y el otorgamiento y los actos de bondad, pero esos actos de bondad deben ir incluidos en el amor. El otorgamiento es aquel que refina nuestro nivel más bajo del alma y para eso necesitamos un trabajo, una purificación interior. Lo externo de nada sirve, el trabajo físico, como decía Pablo, de nada sirve. No se está refiriendo al entreno del cuerpo, sino al ritual, a la liturgia, de nada sirve. Es muy bonito, pero Pablo dice, se acaba con el uso. Una vez conocemos el fondo, ya lo externo queda sin sentido. Los místicos o esos grandes sabios que escribieron dejaron cosas físicas para que por medio de esas cosas físicas pudiésemos conocer verdades profundas. Una vez conocemos las verdades profundas, ya eso literal no tiene ningún sentido. Entonces, ese mundo se llega solamente por medio del proceso de purificación del ego, del deseo. Entonces, ese nivel más alto se conoce en Kabbalah como Atzilut. Y como le he venido diciendo, ese plano de unidad con todo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de todo. Donde no hay separación ni ego. Donde no hay otro. Donde no hay distinción entre luz y oscuridad. Donde no hay distinción entre Cristo y Satán. Porque entendemos que son fuerzas que se complementan las unas con las otras. Entonces, en este mundo es el estado de la conciencia crística, donde el yo soy es reconocido
en su totalidad. Yo soy, yo soy, yo soy. Aquellos que siguen atrapados en la división dualista del mundo, los que aún viven en la conciencia de pecado, pecado no es más que estar en el mundo dual, que estar en la dualidad, que estar en la fragmentación. Si estás en fragmentación, pues entre comillas estás en pecado, porque el no pecar es estar en unidad, pecar es estar en fragmentación. Si hay algo bueno y algo malo, estás en fragmentación y estás entre comillas en pecado. Entonces, aquellos que siguen atrapados en esta visión dualista, como la tradición religiosa, los que aún viven en esa conciencia de separación de la fuente, no pueden ingresar a este nivel. ¿Por qué? Porque su percepción sigue fragmentada. Su percepción sigue viendo luz y oscuridad. Su percepción sigue diciendo lo mío es bueno y lo del otro es malo. Cuando yo hablo de cosas literales, me toca decirlo, pero no es que esté diciendo que aquello lo esté colocando como si fuese malo y como lo otro bueno, sino que son niveles de conciencia. El que está en su nivel literal es bueno. El que quiere acceder a otros niveles de profundidad debe dejar eso literal y debe profundizar en su crecimiento y purificación interior. Y el Evangelio, lo del Nuevo Testamento es tremendo al hablar de eso. La verdadera religión es el amor. Hay seres humanos que viven dentro de contextos religiosos y son personas que con su forma dejan mucho que decir. Entonces la purificación interior. Menos exterior, más interior. Menos exterior, más interior. Entonces estas personas que viven en la dualidad no pueden ingresar a este nivel porque su percepción sigue fragmentada. Y son conocedores. Personas que enseñan la Biblia en este caso, según dicen los fariseos. Entonces, solo aquel que ha atravesado su corrección interna, su tikkun, y ha roto las ataduras del ego, puede elevarse a las moradas superiores, a Atzilut. Recuerde que hay niveles. Entonces Jesús le dice a los fariseos, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir, porque tienen una conciencia inferior, basada en la dualidad y en la fragmentación, basada en el caos. Estos tipos buscan un Mesías externo, sin darse cuenta de que el Cristo es una conciencia interna que solo puede ser hallada en el interior del ser. Me puse a pensar hace poco, antes de grabar esto, ¿te imaginas que el Cristo sea un ser externo de carne y hueso como nos narra las historias y que venga otra vez? Qué vida tan difícil que le va a tocar a ese hombre aguantar a ese poco de personas que lo siguen, a escucharlos a todos sus quejas, sus reclamos, a sanarle la... No, mejor que no regrese. Y es así esa historia literal, porque pobre la vida de ese tipo. Entonces estamos hablando de una conciencia que mora en cada ser, no estamos hablando de un hombre externo. Entonces, para poder ir al lugar donde el Cristo, donde la conciencia de Cristo va, es necesario un proceso de transformación del alma, un proceso de transformación del deseo. Y esto se conoce en Cábala, ya lo he dicho, como el tikkun. Entonces, ese tikkun, ese proceso de corrección lleva morir al ego. Cuando Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida a causa de mí, la hallará, está refiriéndose a eso, al morir al ego. Aquí la palabra vida en el griego es la palabra psique, que hace alusión a aquellas personas que se identifican con su ego, con su conciencia inferior. Entonces, solo al trascender la identificación con ese yo inferior, se accede a una morada superior. Estoy en Malhut de Malhut, voy ascendiendo a una morada superior hasta llegar a la plenitud.
Otro punto que hace parte de la corrección es despertar la conciencia crística. Jesús dice en Lucas, el reino de Dios está dentro de vosotros. Entonces, ¿para qué buscamos un Mesías externo si el reino de Dios está dentro? Las moradas no son lugares físicos. Las moradas son niveles internos de conciencia dentro del ser humano. Esas son las moradas del ser. Todos estamos en una morada diferente. Y es bueno porque son procesos evolutivos. No todos los seres humanos estamos en el mismo proceso de evolución. Entonces, otro aspecto es la purificación de los deseos. La transformación o la purificación de la energía sexual, que tiene que ver con el refinamiento del deseo egoísta para sí mismo en un deseo altruista, en un deseo de recibir para otorgar. Eso hace parte de la corrección. Dejar de estar pensando solo en mí y pensar un poco en los demás. Y es la clave para ascender. Esa es la clave para ascender. Cuando empezamos a corregir ese deseo, nuestra conciencia crística comienza también a despertar. En el curso La Era Mesiánica, abordamos estos temas del Mesías con mayor profundidad. La idea de esperar a un Mesías reinante son aspectos de nuestro interior también. Todos fluimos durante nuestra vida en la energía del Mesías Ben Yosef y en la energía del Mesías Ben David. Siempre vamos a fluir en esas dos energías porque son procesos internos del ser, son procesos internos del alma. Entonces dice el Cristo, voy a preparar un lugar para vosotros en Juan 14:2. Tiene que ver con el aspecto de la conciencia crística guiando a cada alma en su camino de ascensión. Voy a preparar lugar. Es la conciencia crística en cada uno de nosotros, tomándonos de la mano y diciéndonos, por aquí vamos, porque este es el camino para que tu conciencia pueda subir a un nuevo nivel. Entonces el Cristo representa el Parsuf de Adán Kadmon, que es el prototipo espiritual al que todo ser humano debe llegar. Entonces, Cristo lo debemos entender como el modelo de la humanidad redimida. Hablar de Cristo es hablar de cada uno de nosotros en su proceso de redención, de liberación. Cuando hablamos de liberación estamos hablando de quitarnos las cáscaras de las clipot. Que no sea nuestro ego el que gobierne, sino nuestra conciencia superior la que gobierne. Ahora, este camino no es automático. Se requiere de un trabajo interno, se requiere de un trabajo de elevación interior y es profunda y es dolorosa. Dice la Biblia de los evangelios, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, porque no todos quieren morir. Hay personas que les encanta hablar de espiritualidad, pero cuando es vivirla, es otra cosa. Entonces, las moradas son estados del alma. Las moradas no son lugares físicos. No tiene que ver con que se va a ir al cielo a otro lugar. El cielo está en el alma. Ashamay, el cielo son las mismas letras permutadas de la palabra Neshama. Entonces, cuando se entiende que Jesús habla desde la conciencia crística, o que Jesús se nos personifica, y Cristo se nos personifica para que podamos comprenderlo con mayor facilidad, esas palabras dejan de ser promesas externas y se convierten en mapas internos del alma. Entonces vamos a hablar. Número 1, las muchas moradas representan los niveles de conciencia y mundos espirituales en los que cada alma se encuentra según su desarrollo. Número 2, a donde él va, donde la conciencia crística va, solo los que despiertan pueden llegar. Ahora, eso que él va y que viene son también ideas para expresarnos niveles de conciencia. Cuando él va, habla de una conciencia superior. Cuando él viene, habla de una conciencia inferior.
Entonces esto implica morir el ego para poder estar donde el Cristo está. Recuerde que el Cristo es la idea primordial, la vibración primordial que emana del infinito, que emana del Ein Sof, que emana del todo, de la conciencia suprema. Número 3, Cristo en cada ser humano es la llave de acceso a estas moradas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Cristo. La conciencia crística. No hablo de un hombre, por favor. Yo creo que a esta altura ya me entienden y me comprenden. Entonces esas moradas no son lugares físicos ni geográficos, sino un estado de conciencia que se conquista con esfuerzo espiritual. Si la semilla de trigo no muere, no podrá dar fruto. Debemos entender que Jesús, como un maestro histórico que existió y que enseñó, estaba hablando, él hablaba en primera persona porque él encarnó la conciencia crística. Entonces debemos entender eso. Entonces ese Jesús nos refleja a Adán Kadmon en cada persona. El modelo de lo que podemos llegar a ser cuando elevamos nuestra alma a su máxima expresión. Dice, volveré otra vez. Ya para terminar, volveré otra vez. La activación del Cristo interno en cada persona. Eso significa cuando el Cristo dice, volveré otra vez. Entonces, místicamente ese pasaje nos enseña que el Cristo no es una entidad externa que viene y va, sino que es una fuerza latente en cada ser humano que debe ser despertada, lo cual significa que cuando el discípulo, cuando la persona está lista, la chispa crística dentro de él se encenderá. A eso se refiere cuando él dice volveré. Cuando estés listo, esa conciencia de luz se encenderá. Cuando hayas purificado tu deseo, el Cristo renacerá. Entonces, esto es un recordatorio que el camino espiritual es llegar, que el propósito del camino espiritual es llegar a un estado de unidad con la divinidad, donde ya no hay separación entre el Creador y su creación. Termino diciendo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos dice que la meta es la unión con la conciencia crística y a su vez con el Padre, con el todo, con la fuente. La fusión con el Ein Sof. Y aquí sale un mensaje mucho más profundo que en alguna ocasión también les podré compartir. Entonces, conclusión. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Cómo lo podemos aterrizar? Las moradas del Padre. No todos pueden llegar a las moradas superiores. ¿Por qué? Porque están atrapados en las clipot, en las cáscaras del ego. Están atrapados en la liturgia. Entonces, ¿qué significa esto? Número 1, el Cristo habla de un proceso interno de ascensión, donde su regreso es la activación de la luz en cada alma. Número 2, es un llamado a la transformación interna. No esperar un Mesías externo porque nunca va a ocurrir. Personas que anden hablando que viene un Mesías, el Cristo dijo, huyan de esos lugares. Cuando digan, helo aquí, helo allá, huyan porque eso es mentira. Nunca ocurrirá. El Mesías es interno. El Mesías se despierta en cada uno de nosotros. Número 3, nos muestra el camino de la cábala práctica. Purificar nuestra conciencia para habitar las moradas superiores del Padre. Entonces el Cristo vuelve cada vez que un alma despierta. Lo estás esperando, entonces despierta el alma tuya para que pueda venir. Porque Él no va a venir de ninguna parte del universo a salvarnos de nuestras desgracias y nuestras desdichas causadas por nosotros mismos. Si queremos que Él venga, debemos purificar nuestro deseo y se activará en nosotros automáticamente. Entonces eso no es un evento, su regreso no es un evento externo, sino un renacimiento constante en el interior de cada buscador de la verdad. Conoceréis la verdad. Y mientras estemos en ese proceso, el Cristo vendrá.
y hará morada en nosotros. Les dejo en la descripción los enlaces a nuestro sitio web para que miren los cursos disponibles, los libros, los estudios, etcétera. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, en los comentarios. Si les interesa tomar algún curso dentro del sitio, tenemos el botón de WhatsApp, por allí pueden también escribirnos y estaremos atentos a responderles. Bendición, un abrazo para todos.